Existe un ejército celestial creado por Dios de millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y tienen un sinfín de jerarquías y también de funciones, pero también existe una batalla que no vemos, pero sentimos todos los días sin duda alguna. El apóstol Pablo dijo que esta batalla no era contra las personas. Tampoco es una batalla solo emocional, sino dice en Efesios 6 que es espiritual. Hay fuerzas que buscan distraernos, debilitar nuestra fe, apagar el propósito de Dios en nosotros a través de pensamientos, tentaciones, desánimo. Buscan detenernos y apartarnos del camino que Dios nos ha marcado. Pero también hay ángeles enviados por Dios y están obrando a nuestro favor, nos protegen, nos guían, pelean por nosotros para cumplir el propósito de Dios. Es cierto que muchos viven como si esta batalla no existiera y no entienden la autoridad que tienen en Cristo. Pero cuando sabemos quién pelea por nosotros, dejamos de vivir con temor y comenzamos a vivir en autoridad y con autoridad. Así que conocer y entender nuestra función en esta batalla nos hace estar firmes, nos hace estar conscientes, nos da ventaja y nos hace más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Estamos en el módulo 1, Fundamentos de Vida. Ya hemos visto temas muy importantes y fundamentales como qué es la Biblia, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el ser humano, qué es la salvación, qué es el discipulado, qué es la iglesia. Lo vimos la semana pasada. Si no has escuchado alguna lección, recomendamos que la escuches. Y hoy, lección 9. ¿Quiénes son los ángeles y quiénes son los demonios? Y en esta lección vamos a aprender muchas cosas y a contestar preguntas que comúnmente nos hacemos, como quiénes son los ángeles, cuáles son sus características y funciones, quién es Satanás y quiénes son los demonios, también cuáles son los procedimientos para una liberación, qué se requiere para ser más que vencedor en esta batalla. Y todo esto sin duda alguna aportará sabiduría espiritual a tu vida acerca del mundo invisible, pero que es real. Siempre recomendamos que escribas lo que Dios te esté revelando y que le pidas el poder para llevarlo a la práctica. Así que sé bienvenido. Y en esta primer enseñanza es importante entender que los ángeles son seres espirituales creados por Dios para cumplir su propósito y servicio. Son innumerables, poseen cualidades personales, son poderosos e inmortales, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, algunas de ellas es adorar, proteger, proveer, ejecutar juicios, dar mensajes, entre muchas otras cosas. También aparecen en distintas partes de la Biblia y desempeñan diversos roles. Por ejemplo, el arcángel Miguel se describe como un guerrero celestial, mientras que el arcángel Gabriel se describe como un mensajero divino. Además, también existen ángeles que se rebelaron contra Dios, como Lucifer, que se convirtió en Satanás, el enemigo de todo lo bueno, y ahora es el destructor de la humanidad. Jesús dijo que él viene solamente a robar, matar y destruir. Ahora, en la siguiente enseñanza, entonces, conociendo un poquito más a profundidad y la definición de ángeles, primero, Dios es el creador y soberano de todo lo que existe. Y esto incluye el reino angelical. Apocalipsis 4:11 lo enseña. Tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir la gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Así que la definición de ángel, de manera sencilla, quiere decir mensajero. Están al servicio de Dios. Esa es su función: servir a Dios, adorar y obedecer sus indicaciones, y son mensajeros de Él. Ahora, su origen.
¿Qué enseña la Biblia sobre su origen de los ángeles? Los ángeles son seres creados, ya lo dijimos en Apocalipsis, pero también Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí están los ángeles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Dios creó los ángeles y la creación de los ángeles es posible que pudo haber ocurrido millones de años antes de la creación del mundo. Puedes leer Job 38 del 4 al 7, te va a dar algo de revelación. No podemos determinar un tiempo específico, ya que Dios no está limitado al tiempo. Como dice segunda de Pedro 3:8, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Dios creó los ángeles para su servicio y la siguiente enseñanza, ¿cuál es el propósito al crear los ángeles? Ya mencionamos, pero nuevamente, adorar y servir a su creador. Dice el Salmo 103:19, el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde ahí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Aquí está el propósito. Así que también los ángeles están al cuidado de los hijos de Dios. Dice Hebreos 1:14, por lo tanto, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredaran la salvación. Nosotros la hemos heredado, entonces dice que están a nuestro servicio y también los ángeles son un gran número, son millones de millones, es decir, billones. Dice que cuando Juan vio esto en Apocalipsis 5:11, lo puedes leer, que nos habla de millones de millones. También Cristo solo tenía que hacer su petición a su Padre y dice que más de 12 legiones de ángeles estarían a su disposición. Algo así como 72,000 ángeles estarían para ayudar a Jesucristo. Lo encuentras en Mateo 26:53. Y también el autor de Hebreos dice que es una compañía de millares de ángeles, Hebreos 12:22. También Jacob vio una gran compañía de ángeles y los llamó el campamento de Dios en Génesis 32:2. Eliseo, a su asistente, se le brindó la oportunidad de contemplar un ejército celestial, dice que con caballos y carros, los cuales estaban destinados a protegerlos y eran mucho más numerosos que el enorme ejército de Siria, que en algunos menciona de 200,000 soldados, más o menos. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios, la creación de los ángeles para el servicio de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas características de los ángeles? Número uno, son espíritus. Aunque los ángeles a veces aparecen al ser humano de forma visible, incluso tomando apariencia humana, Génesis 18:2 lo puedes leer en tu manual, vienen muchos versículos, pero esta no es su condición permanente. Ellos son seres espirituales con un cuerpo celestial y puedes leer todos los versículos que vienen en tu manual. Avanza. También los ángeles tienen cualidades de una persona, es decir, poseen inteligencia, poseen emociones, también poseen voluntad y no fueron creados en serie, sino individualmente. Te animo a leer todos los versículos que están en el manual. Y también pues fueron creados con un propósito específico. La Biblia menciona a dos ángeles por nombre y función, que ya mencionamos, Miguel el guerrero y a Gabriel el mensajero, y ahí vemos como Apocalipsis 12:7, Lucas 1:26. Ahora, también los ángeles son inmortales, estamos hablando de sus características. Al no tener cuerpo físico, pues no están sujetos a la muerte. Los ángeles también son poderosos. Su poder se demostró en la destrucción de Sodoma y Gomorra.
en la derrota del ejército de Sennacherib, de Asirio, y también su poder se demostró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y está llena la Biblia, dice que se manifestarán en el juicio venidero. Vemos prácticamente todo el libro de Apocalipsis, y dice el Salmo 103:20: alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes y que están atentos a cada uno de sus mandatos. También los ángeles son muy inteligentes. Los ángeles son muy inferiores a Dios, está claro, pero son superiores a los humanos en inteligencia y poder. Pero no obstante, hay cosas que los ángeles no conocen, como lo dice Mateo 24:36. La mujer de Tecoa dijo a David en 2 de Samuel 14:20, le dijo: mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. También otra característica de los ángeles de Dios es que son muy felices, no son amargados. Los ángeles cumplen una tarea gratificante también de servir a los elegidos de Dios, y lo hacen con mucha alegría. Hay muchos versículos en tu manual. También tienen la capacidad de comer cuando toman una forma humana, pueden consumir alimentos. Génesis 18:8. Los ángeles también son santos, están apartados para Dios, se encuentran apartados para cumplir solamente el propósito de Él. Así que es maravilloso conocer quiénes son, qué hacen, cuáles son sus características, cuál es el propósito de ser creados. Ahora hablemos de clasificación de los ángeles. Nuevamente, número 1, arcángel. La palabra arcángel viene de la palabra griega arcos y ángelos, que significa ángel jefe. Miguel es identificado como un arcángel. Puedes leer Judas 1:9 y en Daniel 10:13 describe a Miguel como uno de los principales príncipes del ejército de Dios. Entonces, esto indica que hay más de un arcángel, y también Primera de Tesalonicenses 4:16 lo dice de esta forma: porque el Señor mismo bajará del cielo, y a la voz de mando, y cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos en Cristo. También se le atribuye a Gabriel el ser un arcángel mensajero, y esto se menciona en el libro de Daniel 8:16 al 21 y Lucas 1:19, y te lo dejo también de tarea. Ahora, también la Biblia menciona dentro del reino angelical que existen serafines. Este es el número 2, y su nombre significa los que arden. Son descritos como criaturas con 6 alas que alaban y adoran a Dios en su santidad, asisten a Dios en la purificación de sus siervos, de acuerdo a la visión que menciona Isaías, en Isaías 6:1 al 7, también ahí te lo dejamos de tarea. Y ahí ve esto. También existen en el reino angelical los querubines, número 3. Su función es ser guardianes y engrandecer el poder y la santidad de Dios. Lo puedes encontrar en Ezequiel 10 del 1 al 22. Dios colocó querubines para guardar el acceso al Edén, lo dice su palabra, y antes de la rebelión de Satanás, él era un querubín protector, lo dice Ezequiel 28:12. Además, en el tabernáculo y en el templo había representaciones de querubines en el arca del pacto. Entonces, menciona mucho la Biblia sobre la este tipo dentro del reino angelical. También menciona seres vivientes. Son seres angelicales dedicados a adorar al Padre y a Jesucristo. Apocalipsis 5:6, también mucha tarea el día de hoy. Y dice que se mueven constantemente alrededor del trono de Dios, Ezequiel 1:12 al 20, y también desempeñan un papel en los juicios divinos sobre la tierra, y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 6 y
pues del 6 al 15 prácticamente. También en la Biblia menciona mucho sobre el ángel del Señor. También es diferente. El ángel del Señor es el único ángel que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, refiriéndose a sí mismo como el Señor y Dios en primera persona, mientras que los ángeles se refieren a Dios en tercera persona. Por esto se cree que es una cristofanía, es decir, una manifestación preencarnada de Cristo o una teofanía, es decir, una aparición de Dios de forma humana. Cuando se menciona el ángel del Señor, hay varios versículos en tu manual que te recomendamos que estudies, por favor, para que puedas ver cómo el ángel del Señor es muy posible que se está refiriendo a Jesucristo manifestado, una cristofanía. También el ángel de la guarda, número 6. Esta creencia se basa en varios pasajes bíblicos que mencionan la protección divina a través de los ángeles. Por ejemplo, el Salmo 91:11 dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, el ángel de la guarda. Y dice, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. También el Salmo 34:7 dice, pues el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a todos los que le temen. Y Mateo 18:10 también enseña, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos, sus ángeles, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces también aquí habla de el ángel de la guarda. También se mencionan principados y potestades y denominaciones. Estos términos mencionados en el Nuevo Testamento hacen referencia a diferentes categorías y rangos angelicales. Sin duda alguna, entonces es todo un reino angelical, todo un ejército creado por Dios para su propósito y también están para ayudarnos, dice su palabra, para defendernos. Ahora, la función de los ángeles, yendo un poquito todavía más profundo, por ejemplo, en relación con Dios Padre, es dar alabanza y dar adoración. Lo encuentras en Apocalipsis 5. También ejecutar sus juicios. Todos estos versículos vienen ahí en tu manual. Juntar a los elegidos en la segunda venida de Cristo. También los ángeles van a asistir en el día del juicio. Lo enseña su palabra en varios versículos. Esto es los ángeles en relación con el Padre. Ahora, los ángeles en relación con Cristo también es mencionado varias veces. Por ejemplo, María fue informada por el ángel Gabriel de que ella sería la madre del Salvador, y lo puedes encontrar en Lucas 1:26 al 38. También un ángel le reveló a José el origen del embarazo de María y que volviera a tomarla como esposa. Ángeles anunciaron también a los pastores en los campos de Belén el nacimiento de Jesús. Esto también lo encuentras ahí en la palabra. También un ángel advirtió a José que llevara a María y al niño a Egipto para escapar de Herodes. Es decir, los ángeles tenían mucho cuidado de Jesús. Un ángel instruyó a José a regresar a la tierra de Israel tras la muerte de Herodes. Y también la Biblia enseña que ángeles sirvieron a Jesús después de su tentación en el desierto, es decir, que eran parte de un ángel del cielo. También le fortaleció en el jardín del Getsemaní, lo dice Lucas 22. También un ángel removió la piedra del sepulcro y habló con las mujeres que fueron a la tumba. Ángeles estuvieron presentes también en la ascensión cuando Cristo subió nuevamente a la diestra del Padre, y también enseña la palabra de Dios que los ángeles acompañarán al Señor cuando Él regrese por segunda vez. Está todo esto en la Biblia. Ahora, los ángeles, ya hablamos con relación con el Padre, con Cristo, pero los ángeles y su relación con los hijos de Dios, o sea, con nosotros.
Una de ellas es revelar. Sirven como mensajeros para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Esto lo vemos en el caso de Abraham, de Lot, de Daniel, de María, como ya lo vimos, de Juan, entre muchos otros. También los ángeles pueden dirigir. Los ángeles dieron instrucciones de Dios a José, a las mujeres que llegaron a la tumba de Jesús, le dieron también dirección a Felipe, a Pablo, a Cornelio. También los ángeles pueden ser enviados a proveer. Dios ha usado a los ángeles para suplir necesidades físicas, como ocurrió el caso con Agar, con Elías y con el caso de Jesús. Entonces Dios envía ángeles a dirigir, a proteger. En el caso de proteger, Dios los envía para proteger a su pueblo de peligros físicos, que fue el caso de Daniel en el foso de los leones y de sus 3 amigos en el horno, y de cuántas cosas Dios no nos ha librado o nos ha librado. También liberar los ángeles. Dios envía a los ángeles a liberar a sus siervos de situaciones difíciles, como fue también el caso de los apóstoles cuando estaban en la cárcel adorando, el caso también de Lot cuando estaba en Sodoma. También Dios envía a los ángeles a dar ánimo y esperanza, es decir, Dios usa a los ángeles como medio para contestar las oraciones de su pueblo. Por ejemplo, le dijeron a Pablo que todos los que estaban en el barco sobrevivirían a la tormenta y les dijo, tengan ánimo. También asisten a los creyentes en el momento de la muerte. En la historia de Lázaro y el hombre rico, ahí dice que los ángeles llevaron el espíritu de Lázaro cuando murió a la presencia de Dios. También hablemos de mitos y verdades sobre los ángeles. Y esto es bien importante porque hay toda una doctrina de angelología sin la Biblia. Los ángeles dicen algunos que son espíritus de generaciones anteriores y la respuesta es no. La Biblia enseña que los que mueren no pueden regresar, entonces los ángeles no son espíritus de los que han muerto. ¿O los ángeles son seres sexuales? La respuesta es tampoco no. Tienen un cuerpo celestial y no tienen sexo, son asexuales. ¿En el cielo los humanos seremos ángeles? La respuesta es no. Los redimidos tendremos un cuerpo glorificado, pero no seremos ángeles. Dice su palabra que seremos como ángeles. ¿Se puede adorar a los ángeles? La respuesta es no, no, no. Los mismos ángeles prohíben su adoración, lo ves en Apocalipsis 19, 9 al 10, y dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de la fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es el dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, ¿se les puede hacer peticiones a los ángeles que nos protejan, nos guíen? Tampoco. Las peticiones deben hacerse únicamente a Dios a través de Jesucristo. Él es quien activa a sus ángeles para ayudarnos, como lo enseña su palabra, pero nosotros no debemos pedirles a los ángeles ni adorarlos. ¿Todos los mensajes de un ángel son de Dios? También la respuesta es no. La Biblia advierte que hay ángeles engañadores, segunda de Corintios 11:14, y entonces la pregunta, ¿cómo puedo reconocer si un ángel viene de parte de Dios o viene de parte de Satanás, aunque sea una luz radiante, ¿verdad? Pablo enseña en Gálatas 1:8, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, el tal sea anatema, que quiere decir maldito. Por lo tanto, si un ser angelical nos da un mensaje que contradice los principios bíblicos, no debemos creerle, porque si no, pues entraríamos en un mundo de confusión y relativismo. Ahora vamos a hablar la otra parte, Satanás y sus demonios. La primera pregunta es, ¿quién es Satanás?
Satanás fue creado por Jesucristo, el igual que todas las cosas, Colosenses 1:16, y en Isaías 14:12 recibió el nombre de Lucero, y este era un querubín que tenía el rango más alto entre los ángeles, pero su orgullo le llevó a rebelarse contra Dios y se volvió arrogante, y dice la palabra que deseaba tener el trono y quería ser semejante a Dios. Todos los versículos están en tu manual. Y dice que el orgullo de Satanás le condujo a su caída porque sus expresiones eran: me levantaré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y por esta razón, esto fue un pecado y fue expulsado del cielo, como lo enseña Apocalipsis 12:7. Dice que hubo una gran batalla en el cielo y que Miguel y sus ángeles combatieron el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar en ellos, para ellos, en el cielo, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, ángeles que ahora son demonios. Así que cuando Cristo vino a la tierra, él mencionó también esto, él mencionó la existencia de Satanás, y quedó escrita la confrontación que tuvo en el desierto con él. Lo puedes ver en Mateo capítulo 4 y más versículos que tú puedes estudiar. Ahora, ¿cuál es la personalidad de este ángel rebelde? La personalidad de Satanás, que ya dijimos también diablo. Satanás tiene cualidades de una persona, sí, tiene intelecto, ahí están los versículos, tiene emociones, también tiene voluntad, y también se describe como homicida, es decir, en él no hay vida, no produce vida ni quiere la vida. Dice que él es homicida desde el principio. También la Biblia lo describe como un mentiroso, como un pecador, como un calumniador, como el adversario, como el enemigo. Todos los versículos están en tu manual para que los estudies. También lo describe como alguien muy astuto, que seduce, que confunde, que engaña a las personas. Es un engañador, es el padre de la mentira. Y los nombres que recibe Satanás también reflejan su carácter y también reflejan pues sus obras de cómo es él. Por ejemplo, uno de ellos es el diablo y significa calumniador, acusador, engañador, siempre está causando conflictos en los equipos. También se llama Satanás, significa enemigo, es decir, no quiere nada a favor contigo, sino en contra. También se le llama Lucifer y se traduce como lucero o portador de luz. También Belcebú, y que significa señor de las moscas. Es muy insistente para querer dañar a la humanidad y a las personas que deciden también seguir a Jesús. Pero tiene limitaciones. A pesar de su influencia en el mundo a través de sus demonios, Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente. Dios lo ha limitado. Lo puedes ver en como Lucas 10:19, en Job 1. Además, los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, tenemos autoridad para resistirlo y enfrentarlo en el nombre de Cristo, y lo puedes ver en Santiago 4 y Efesios capítulo 6. Ahora, la derrota, hablemos de la derrota de Satanás, del diablo, Belcebú, Luz Bella, ¿verdad? Satanás fue vencido en la cruz. Esto lo enseña Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y también se encuentra parcialmente castigado y limitado en la tierra, Juan 16:11. Y finalmente será lanzado al lago de fuego como su destino final, Apocalipsis 20:10 y Mateo 25:41. Este es su destino. Y esta es la verdad poderosa que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los demonios? Aunque existen distintas definiciones, la Biblia enseña que los demonios son ángeles caídos que participaron en la rebelión de Satanás. Ya lo leímos, Apocalipsis 12:9.
Dice que Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, esto lo dirá Jesucristo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces los demonios son los ángeles del diablo. Ahora, ¿son reales los demonios? Esta es otra pregunta que a veces las personas se hacen. Y la respuesta es sí. Jesús enseñó que los demonios existen de verdad. Ahí están todos los versículos. Y él mismo se dedicó a expulsar demonios y ordenó que nosotros como discípulos también hiciéramos lo mismo, que teníamos su autoridad para hacerlo. Y además, la iglesia primitiva también practicaba la liberación de personas atormentadas por demonios. Por ejemplo, Hechos 16-18 lo puedes ver. Entonces, es real. Ahora, ¿cuáles son los títulos de los demonios? Estamos hablando la otra parte. En la Biblia, los demonios reciben diferentes nombres como ángeles destructores, espíritus inmundos, espíritus malos, espíritu peor, engañador, espíritu de demonios y legión. Este último título, legión, refleja el deseo de los demonios de gobernar o señorear sobre una persona, ya sea desde adentro al poseerla o al controlar sus actividades desde el exterior. Pero ellos quieren llevar a la humanidad a la destrucción a través de vicios, de odios, de venganzas, de pecado y tantísimas cosas. Ahora, tienen cualidades también de una persona. Aunque algunos piensan que los demonios son solo energías negativas, yo lo he escuchado, la Biblia enseña que tienen intelecto. Por ejemplo, encontramos en Marcos 1:23, ellos saben quién es Jesús, también conocen su futura condena, lo puedes leer en Mateo 8:28, y saben que Dios es uno y tiemblan, dice Santiago 2:19. También tienen emociones, sienten ferocidad, enojo, hay muchos versículos en tu manual. También tienen temor, tiemblan. Y también tienen voluntad porque piden permiso. A Jesús le pidieron permiso en Mateo 8:31 y tienen la voluntad de obedecer órdenes. Como lo vemos en Marcos 1:27, tú le puedes ordenar en el nombre de Jesús y ellos deben obedecer. Ahora, procedimientos para la liberación. Esto es muy importante, que no existe un procedimiento único porque cada caso es muy diferente, pero los principios que vamos a mencionar aquí siempre son los mismos. Entonces, la fórmula bíblica, por así llamarle, para reprender al demonio es hacerlo en el nombre de Jesucristo. Esa es la fórmula y por el poder y la guía del Espíritu Santo y debe ser hecho con una orden. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas fuera. Entonces, todo esto lo vemos con versículos, con más detalle en tu manual y esta es la forma que nos enseña la Biblia. Es importante también mencionar que algunas religiones utilizan numerosos objetos simbólicos y muchos rituales que incluso a veces pueden desviar el enfoque hacia el objeto o el símbolo en lugar de quien, en nombre de quien salen, que es Jesucristo y es el único que tiene poder, que él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, siempre hazlo en el nombre de Cristo. Ahora, es importante que en ese proceso haya un análisis del problema. Lo primero es determinar si el problema es espiritual, del alma o del cuerpo. A veces por desconocimiento se reprenden demonios donde no los hay y también ocurre que donde sí los hay, a veces no los expulsan. Por eso debemos hacer un análisis cuidadoso y espiritual y para poder discernir. Así que dependiendo el caso, si es posible, se deben hacer preguntas como cuándo sucedió, qué reacciones existen, por qué crees que está sucediendo esto,
¿Alguien de tu familia ha practicado lo mismo? Traemos ahí más preguntas en tu manual y para poder dar un diagnóstico qué es lo que está sucediendo. También es esencial discernir que la presencia de demonios, hay señales como a veces cambios físicos, convulsiones, espuma por la boca, conciencia difusa, hay a veces cambios de voz, blasfemias contra Dios, hay agresividad, entre muchas otras cosas. Si discernimos que no existe presencia de espíritus y que lo que se requiere es sanidad del alma, que son dos cosas diferentes, acompañamos a la persona a un proceso de consejería y de sanidad interior basado en la palabra de Dios. De igual manera, si se trata de una enfermedad física, oramos por sanidad del cuerpo y recomendamos que consulte a un médico también, como a veces llega a suceder con la menopausia. Nunca prohibimos que la persona reciba atención médica o que deje de tomar un medicamento recetado por un profesional de la salud. Ese es un área que no nos compete a nosotros. A nosotros nos compete discernir, diagnosticar y ministrar liberación en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Liberación en la práctica. Estas son algunas recomendaciones. Uno, tener la armadura de Dios, que es la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada del Espíritu son esenciales. Por favor, lee Efesios 6 del 10 al 18. Y la armadura, más que un acto simbólico, es un estilo de vida de principios que se deben de vivir. Número 2, el Espíritu Santo. Siempre pide al Espíritu Santo que tome absoluto control del proceso de liberación y que manifieste su poder y dirección y siempre proclama la protección, la victoria en el nombre de Cristo. Número 3, la palabra de Dios. Mantén firme en lo que enseña la Biblia, Mateo 17, 18, y también que dice su palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 4, trabaja siempre en equipo. Es necesario que al menos estén dos personas ministrando liberación y no debe haber más personas si no es necesario. Número 5, privacidad. Algunos demonios suelen buscar exhibirse y distraer lo más posible, por lo que, de ser posible, el proceso debe hacerse en un lugar privado y también apropiado, con cierta vista hacia el público, o al exterior me refiero. Número 6, ministración. Lleva a la persona a reconocer a Cristo como su único Señor y Salvador, a pedir perdón por todo mal que haya cometido y a invitar al Espíritu Santo a vivir en él. Siempre guía a la persona a hacer una declaración de renuncia a Satanás y a todas sus obras de oscuridad que haya practicado. Y después pídele a Jesucristo que rompa todo pacto, todo hechizo, todo lo que haya sucedido en su interior. Ata el demonio y ordénale que salga sin causar daño, recordándole que ahora no tiene ningún derecho legal sobre la persona. Tanto el tiempo y el orden de esta administración puede variar, por lo que es importante ser sensible siempre al Espíritu Santo. Número 7, valentía. El demonio tratará de no salir, a veces distrayendo o diciendo mentiras como, ya las he escuchado muchas veces, te mataré si me sacas, mataré a tu familiar, te odio, regresaré, cállate, no hables, eres un perverso o no me puedes sacar. No olvides que él es un mentiroso y siempre busca por todos lados el distraer o impedir el salir. Todo esto es para provocar temor, pero no le temas ni cedas. Y así que persiste porque esto pasará al terminar la liberación. Si el demonio habla a través de la persona, no debes discutir ni dialogar con él, ni creer en sus mentiras, incluso si te llega a decir, yo soy el Cristo o yo soy el Espíritu Santo, no me saques. Si las reacciones, los frutos son otros, pues no le vamos a creer. No es necesario conocer el nombre del demonio para que sea expulsado. Esto también es importante. Número 8, reacciones en la liberación o reglas. No es, es una práctica que hemos visto que el demonio puede salir por medio de vómito
o estornudo, no es una regla, pero llega a suceder, o un suspiro, o un bostezo, o gritos, o lágrimas, etcétera. Vemos en Lucas 9:42 ciertas manifestaciones. Después de la liberación, la persona puede sentirse cansada, pero va a experimentar serenidad, libertad y un cambio en su expresión. También habrá agradecimiento a Dios. Y ya después, número 9, en la post-liberación. Para la persona que ministró liberación, aunque no es común, si llegas a sentir una sensación de opresión después de practicar liberación, mantente firme en la palabra de Dios y pide a alguien que ore por ti y estarás bien, aunque esto no es común, pero a veces llega a suceder. Y para la persona liberada debe integrarse al discipulado que ofreces en la iglesia como este de Avanza, ya que la liberación es solo el comienzo de una libertad permanente. Ayúdale a fortalecer su fe en Cristo, a fortalecer su fe en la palabra, asistiendo al templo, a formar la iglesia de Cristo, y eso empezará nuevamente a cambiar su vida, a transformar. Algunos consejos prácticos sobre la liberación. Número 1, muy prudentes. No ministres liberación a una persona que no está dispuesta a arrepentirse, ni tampoco no permite que Cristo gobierne su vida. Ya que esto podría, pues sin duda alguna, resultar en un problema mayor. Puedes leer Mateo 12:44. Así que no continúes una liberación si las personas no quieren a Jesús. No ministres tampoco a la ligera, mayormente en casos de personas embarazadas o personas sin su consentimiento. También de preferencia, los hombres deben de ministrar hombres y las mujeres deben de ministrar mujeres. Y cuando se trate de un demonio de violencia, solo sujeta a la persona para evitar que se dañe o dañe a otros mientras termina la liberación. Siempre sé cuidadoso al acercarte, ya que pueden a veces reaccionar violentamente. Nunca cierres los ojos ni pongas los dedos tampoco cerca de la boca de la persona que está en liberación. No uses jamás violencia ni pongas en riesgo la integridad física de la persona a liberar. Nunca tomes tampoco personalmente sus amenazas o reacciones violentas. Recuerda que el verdadero enemigo no es la persona, sino lo que está dentro, le está tomando el control. En algunos casos, si las condiciones no son adecuadas o la integridad física de las personas están en riesgo, puede ser necesario llamar a seguridad pública. Romanos 13:1-5 lo menciona, y esto hablo en casos donde a veces no hay alguien con la capacidad para administrar liberación. También persiste, no te rindas fácilmente, sé paciente. A veces los demonios resisten y no quieren salir, y depende totalmente del Espíritu Santo, quien te guiará hasta la victoria final. También dentro de estos consejos es amor. Nunca permitas que un espíritu te haga sentir enojo hacia la persona que está siendo liberada. El motivo para ministrar liberación siempre debe ser el amor y el deseo de ver a las personas libres, cumpliendo el propósito de Dios. También el siguiente consejo es: siempre ten fe. Cree que Jesús ya dio el mandamiento a todos sus discípulos y que en él tenemos la autoridad, como lo dice Marcos 16:17, y siempre créelo. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta autoridad la tenemos ahora en Dios para ministrar liberación. Y también el siguiente consejo: discreción. Mantén siempre la privacidad de las personas a quienes se les ministra liberación. No menciones nombres, lugares, tiempos, ni reacciones, ni tomes fotos tampoco. Esto es totalmente espiritual y es una ministración del Espíritu Santo. Y siempre compromiso. Algunas personas permanecen en constante posesión y liberación porque no se comprometen con Dios. En algunos casos, no sigas ministrando liberación si la persona no está dispuesta a renunciar su pecado, ocultismo,
pues será imposible que se mantenga libre si la persona no quiere renunciar a lo que le ata. Un nombre de Satanás es Belcebú, significa príncipe de las moscas. Es decir, los demonios son como las moscas, permanecen donde hay basura. La basura representa el pecado. Cuando la basura se saca, las moscas también se van. Igualmente, cuando se renuncia al pecado, pues los demonios se van. Entonces, no siempre es de liberación. Algunas veces se requiere también venir y sacar esa basura, y entonces los espíritus se van. Y bueno, principios para una fe poderosa. Y este primer principio es creer que Cristo venció al enemigo. Lo dice Colosenses 3:13. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Y mira lo que dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, y de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, cree siempre que Cristo lo venció. Número 2, reconoce que mayor es Cristo que está en nosotros que el diablo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. También siempre ten presente que tienes la autoridad en el nombre de Jesucristo, como lo enseña Marcos 16, 17. Y también, como ya lo mencionamos, contar con la unción y la presencia del Espíritu Santo en todo el proceso de liberación, como lo enseña Hechos 10:38. Y lo que enseña Efesios 6:11, mantén siempre la poderosa armadura de Dios. Dice que para poder estar firmes, y también mantente resistiendo hasta que lo veas huir. Esto enseña su palabra. Dice que resistamos hasta que huya de nosotros. Recordar también lo que vimos al inicio de este tema, que hay multitudes de ángeles a nuestro favor, como ya lo vimos en diferentes versículos. Y también creer que a todos los que creen, no solamente a los pastores o a los líderes, sino a todos los que creen en Cristo, se les dio el poder de hacer liberación, claro, tomando las medidas que ya estamos mencionando aquí, los procedimientos de acuerdo a su palabra. Pues amigos, hemos terminado. Diga conmigo: Dios creó a los ángeles. Escriba ahí en el chat, confiéselo. Y también diga lo siguiente: una parte se rebeló contra Dios, pero otra gran parte nos protege. Y si esta es tu decisión, pues hemos alcanzado, como siempre, el objetivo. Diga conmigo: tengo protección de Dios y autoridad para resistir al diablo, y vamos a practicarlo. Y leemos nuestro último versículo y hacemos una oración donde pedimos esta dirección a Dios para que Él nos enseñe, de Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Es decir, que si usted es un discípulo de Jesús, si usted cree en Jesucristo, que tiene esa autoridad, no solamente es para ciertas personas, es para los que creen. Eso es la gran diferencia ahora como hijos de Dios, donde activamos este sacerdocio. Ahora, realmente yo te podría platicar muchas historias, muchas experiencias que hemos tenido con respecto a la liberación que ha sucedido, y también el procedimiento que hemos hecho y los retos que hemos enfrentado. Pero tú puedes ver esto, puedes seguirlo investigando también. Investiga más. Hoy en día hay muchos videos en el asunto de la liberación, y sin duda alguna también encontrarás diferentes formas de pensar. Pero si usted quiere saber qué dice la Biblia sobre quiénes son los ángeles y los demonios, aquí está el estudio, está en tu manual, ahí están los versículos.
Así que yo le animo en este día que oremos y que cuidemos mucho nuestra vida sobre el cómo no dar esa entrada al enemigo a través de hechicería, a través de películas de terror, de jugar a la ouija y de tantísimas cosas, que hacer pactos de sangre, que podemos abrir una puerta al enemigo y después él viene a traer destrucción. Padre celestial, en este día estamos a través de tu Hijo Jesucristo presentes, y cada uno de mis amigos, amigas, hijos tuyos, en cualquier lugar donde se encuentren, yo te suplico una manifestación del poder de tu Espíritu Santo. Estamos orando también para que puedas revestirles de poder, de unción, y que los uses en su momento, en el tiempo, con la persona que tú les guíes, para liberación. Señor, unge a aquellos que dicen: yo quiero servir, si esto se presenta, yo quiero estar equipado y ungido para hacerlo. Padre, oramos para que tu favor esté en ellos, tu poder en tu nombre se manifieste ahí, Espíritu Santo. También oramos por personas que pudieran tener opresión, que el enemigo está enviando dardos y está tratando ahí de destruir. Reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Expulsamos todo espíritu inmundo, sal fuera de las vidas, de los espacios, y que Jesucristo sea exaltado. Invitamos, di conmigo, invito a Jesucristo que sea mi libertador, mi protector, mi defensa. Suplico al Dios y Padre mío por Jesucristo que envíe ángeles a guardarnos, a guiarnos, a protegernos. Por Jesucristo lo estamos orando en este día y proclamamos libertad en tus hijos de todo tormento mental, de toda opresión en el nombre de Jesús, de todo pensamiento suicida. Los declaramos libres por el poder de Jesús. Diga conmigo: yo perdono toda ofensa que me han hecho y pido perdón al Padre por Jesucristo por toda ofensa que yo hago. Quiero seguir a Jesucristo, quiero vivir libre, quiero vivir solo para Él, quiero su vida en mí, por Jesucristo. Amén. Amigos, pues ya llegamos al final, como siempre, felicidades. Por cierto, ya estamos a una lección de terminar. Te felicito de verdad, si te has mantenido ahí. Si no has escuchado una lección, escúchalo. Por cierto, son 4 módulos, son 40 lecciones, 40 videos. En su momento haz el reto de estarlos escuchando todos para que sigas creciendo en toda la sabiduría, el mensaje de Dios. Y también les animamos que se suscriban al canal, que puedan compartir con algunos que tú consideres que necesitan esta información, y que Dios siga siendo exaltado en la iglesia local donde tú te reúnes. Que Dios los use con poder, los bendiga, los proteja de todo mal, al pastor, al equipo, a todos los miembros. Y también, como siempre, les animamos a que sean parte de la solución en su iglesia y que sigan creciendo, yendo más profundo en estos temas que estamos tratando, y que Dios esté con ustedes. Como siempre, les amamos, estamos para servirles y les mandamos un abrazo. Que Dios les bendiga. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.